Hola, hola, continuando esta serie de leyendo la Biblia todos los días, ya terminamos con la segunda carta a los Corintios y nos estamos adentrando a la carta a los Gálatas. Como siempre, a mí me gusta leer estas páginas introductorias que antes de comenzar a leer cualquier libro de la Biblia, me lo enseñaron y me dijeron que es muy importante para poder contextualizar la historia. Y yo siento que es muy bueno para uno poder estar en contexto y situarse en ese momento que estaba pasando. Es muy importante saber eso. Hay ciertas costumbres que a nosotros no nos aplican y ciertos comentarios que hoy día no nos aplican. Pero en ese momento era lo que esa gente tenía que escuchar. Y no solo eso, es bueno saber a veces por qué, en este caso Pablo, le está dirigiendo esa carta a esa persona o a ese grupo, porque eran iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Que él lo encontraba tan necesario tener que enviarle una carta. Y es muy importante para nosotros saber eso porque podría llegar a tener que ver con nosotros, a algo que nosotros estemos viviendo. Así que vamos a leer esta introducción y mañana voy a presentar dos videos. Hoy no pude grabar el de, ¿verdad? Compartiendo mis versículos favoritos porque un video extenso, es extenso editarlo. Y ya se me acabó la semana de Thanksgiving y vuelvo a la universidad. Así que mañana lo hago. Y vamos a estar leyendo entonces el primer capítulo de la carta a los Gálatas. Estas cartas que vienen son bastante cortas hasta que lleguemos entonces al Apocalipsis, que es un poquito más largo, que no es de Pablo, es de Juan, pero las próximas cartas son relativamente cortas. Así que en un abrir y cerrar de ojos ya terminamos esta porción del Nuevo Testamento y podemos entonces adentrarnos a los evangelios. Así que, según la Biblia, ¿verdad? De nuestro pueblo, este es el contexto que me da. No sé si varía entre la latinoamericana, la de Jerusalén y nada de eso. Así que si tienes otra versión, asegúrate de leer el contexto de tu versión porque podría contestarte ciertas preguntas que mi versión no contesta. Y dice así: Pablo en Galacia. Según los Hechos de los Apóstoles, Pablo estuvo o atravesó la región Gálata, más o menos lo que hoy abarca la moderna Turquía, en tres ocasiones: capítulo 13, versículo 13 al 14 y el 27, y el capítulo 16, versículo 1 al 5, y el 18, el versículo 23. En la parte meridional parece que fundó algunas iglesias en las que predominaban los paganos convertidos, pues los judíos de la zona rechazaron su predicación. Un dato muy importante. En las comunidades de Galacia se presentaron unos judaizantes, predicando que los cristianos, para salvarse, tenían que circuncidarse y observar ciertas prescripciones de la ley de Moisés. Correlativamente intentaban desacreditar a Pablo, cuestionaban su condición de apóstol y su doctrina. Semejantes enseñanzas provocaron una grave crisis en aquellas iglesias jóvenes, en las que no pocos se dejaban convencer por las razones de los advenedizos. Es posible que entre los convertidos hubiese algunos judíos y prosélitos de judaísmo. Las discordias en el seno de la comunidad no tardaron en llegar. Al recibir las noticias en Éfeso, Pablo se alarma y se indigna, porque aquello va frontalmente contra la esencia de su mensaje y su misión. Los judaizantes no solo pretendían que los judeocristianos siguieran observando la ley, sino que también los paganos convertidos la adaptasen como requisito de salvación. En otras palabras, los cristianos tenían que pasar por el judaísmo para incorporarse al cristianismo. Sin tardanza, el apóstol les escribe una carta enérgica, hacia el año 57, con la dureza y ternura de quien ama y sufre. Insensatos, hijos míos, hermanos,
todos igual ante Dios. La carta es un alegato vibrante en pro de la libertad cristiana. En las cartas a los tesalonicenses el problema era la parusia, o la venida definitiva del Señor. En la primera a los corintios, los problemas eran de conducta ética y de unidad. Ahora Pablo se enfrenta por primera vez con el dilema: ¿ley o fe? ¿Ley o espíritu? A la ley no se opone el libertinaje, sino el espíritu. Al instinto de la carne no lo vence la ley, sino el espíritu. La ley esclaviza, la fe emancipa y hace libres. Para obtener el principio, el don de la justicia, salvación, no valen las obras, cumplimiento de la ley. Solo vale la fe en Jesucristo. Pero una vez obtenida la justicia, y con ella la condición de hijos e hijas de Dios, el cristiano debe ordenar su conducta para alcanzar la salvación plena. Las buenas obras no son requisitos para entrar en el camino de la salvación, sino efecto del dinamismo del espíritu. La carta es al mismo tiempo una defensa apasionada en la misión que Pablo recibió del mismo Jesucristo, y no de hombre alguno. No estaba en juego su prestigio personal, sino la veracidad del Evangelio de libertad en Cristo que él anunciaba. El apóstol se defiende, y defiende a la vez su Evangelio, recorriendo a datos y anécdotas autobiográficos, formación, conversión y vocación, visita a los jefes de Jerusalén, enfrentamiento hasta con el mismo Pedro, ofreciendo una síntesis de su pensamiento sobre la salvación del hombre por la fe y no por las obras. Empeñarse en conseguir la salvación por méritos propios es hacer inútil e inválida la muerte de Cristo. Actualidad de la carta. La sensibilidad y el rechazo generalizado contra toda discriminación, ya sea por motivos raciales, políticos, económicos o religiosos, quizás sea uno de los logros de la sociedad de nuestros días. En esta lucha por la igualdad, las palabras de Pedro: ya no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús, deben resonar en nuestros oídos con la misma apasionada urgencia con la que el apóstol las dirigió a los cristianos de Galacia. Sus palabras y la convicción de fe de la que brotaron la muerte y resurrección de Cristo ha puesto a todos los hombres y mujeres en pie de igualdad, iguales en el pecado que esclaviza, pero iguales también ante el ofrecimiento gratuito de la salvación que nos trae la libertad. Eso es lo que dice mi resumen en la Biblia de nuestro pueblo de por qué Pablo se estaba dirigiendo a la iglesia de Galacia y cómo era una iglesia joven, y él se aseguraba de que esa iglesia joven estuvieran bien cuidadas y él no las dejaba solas a que estuvieran hacia la intemperie. Así que mañana comparto con ustedes los versículos que más me impactaron de los últimos 6 capítulos de la segunda carta de los Corintios, así como el primer capítulo de la carta a los Gálatas. Algo muy importante: hay otras Biblias como la de Jerusalén que tienen las cartas en otro orden. Recordemos que la Biblia es un compendio, así que a veces acomodan las cosas de una forma u otra, pero eso no las hace menos ciertas. Y eso no significa que él no visitó a los Gálatas. Lo único que estamos poniendo en duda es si él lo hizo antes de escribirle esa carta a los Corintios o si lo hizo después. Así que esto también es parte de ese contexto histórico acerca de las cartas paulinas, acerca de todo el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento. Si uno puede, y les exhorto a que busquen clases de Biblia de confianza, no con cualquiera en cualquier lado, que hagan su investigación acerca de la persona que la está dando y de cómo la está dando, porque hay cosas que necesitamos saber que la Biblia
no te las explica y son aprendidas a través de la investigación. Pero son cosas que no podemos entrar a Google e investigar a lo loco. Porque hay mucha gente que se inventa cosas y mucha gente que viene a descarrilar. Y ahora con esto del ChatGPT, cualquiera puede inventarse lo que le dé la gana. Si les gustaría, a ver, un concepto, traer no sé cómo lo haría. No charlas muy profundas, pero cosas sencillas o contestar breves preguntas que tal vez ustedes tengan o temas que les gustaría que toque, aunque sean bien sencillos y bien simplificados, como este tema de no podemos confiar tal vez en la inteligencia artificial en hacer canciones que son de alabanza a Dios. Eso es un tema que encuentro súper, duper interesante, pero a la misma vez muy sensible. Y según yo pueda, yo entienda y según yo me pueda educar, porque no le quiero traer mentiras ni nada, traérselo a ustedes, ¿verdad? Creando este espacio entre nosotros como familia en la fe, porque tal vez conozca a alguno de ustedes en persona, pero tal vez no conozco a otros. Pero somos una familia en la fe, porque el mero hecho de que estamos leyendo la Biblia juntos ya nos hace de Cristo. Pero estoy emocionada por leer Gálatas porque hay un tema que leyendo el contexto bíblico me llamó mucho la atención y me gustaría poder reflexionar según nos metamos en Gálatas. Así que nos vemos entonces mañana para compartir un poco más y seguir leyendo la Biblia. Dios los bendiga.